Muy buenos días, soy estudiante de la Universidad Politécnica del Golfo de México. El tema es el alcance de la política monetaria. Mi nombre es María Guadalupe Ramírez Pérez. Actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre de la carrera Ingeniería Financiera, estudiando la materia de macroeconomía. El tema que vengo a desarrollar en estas presentes diapositivas, dicho con un audio, es el alcance de la política monetaria. La política monetaria es la acción que ejercen las autoridades monetarias con la finalidad de controlar las variaciones de la cantidad total de dinero o crédito. Por lo consiguiente, se encarga del control de los tipos de interés e incluso el tipo de cambio, ya que invade su propósito de colaborar con los demás instrumentos de la política económica, es decir, al control de la inflación, a la reducción del desempleo, a la consecución de una mayor tasa de crecimiento de la renta o producción real y a la mejora en el saldo de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un esquema donde se registran todas las actividades económicas en un determinado tiempo de un país. Está integrada por cuatro subbalanzas. La primera es cuenta corriente, cuenta financiera, cuenta de capital y cuenta de errores y omisiones. La política monetaria, al igual que una acción, es la disciplina de la política económica, que como ya comentaba, controla los factores monetarios para así poder garantizar la estabilidad de los precios y el crecimiento económico. De igual manera, mediante la política monetaria, los bancos centrales dirigen la economía para alcanzar sus objetivos macroeconómicos concretos, es decir, el Banco Central influye sobre la actividad económica del país mediante la política monetaria, ya que la influencia de este instituto se extiende sobre una amplia gama de variables financieras y económicas, tales como es la tasa de interés, los precios de las acciones, los precios de la vivienda y los tipos de cambio. Por ende, hablar de la política monetaria es hablar de varios conceptos financieros, como por ejemplo la inflación y la función que denomina el Banco de México, ya que es básico para poder ver y saber el impacto que causan en nuestras vidas. En primer lugar, la inflación es un proceso económico que da la alza de los precios de los bienes o servicios de un país. De igual manera, el crecimiento económico consiste en el aumento de la producción total de bienes y servicios que experimenta un país en el largo plazo. La tasa de interés es el precio que equilibra el deseo de poseer riqueza en forma de efectivo con la cantidad disponible del mismo. Su valor indica el porcentaje de interés que se debe pagar como contraprestación por utilizar una cantidad determinada de dinero en una operación financiera. Por consiguiente, a la política monetaria le integra dos tipos. La primera es la política monetaria expansiva. Consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir el crecimiento económico. En consecuencia, que su uso provoca alta inflación, a diferencia de la política monetaria restrictiva, que se encarga de reducir la cantidad de dinero en el país con el fin de reducir la inflación, puesto que al aplicar esta política monetaria se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico, es decir, aumentar el desempleo y reducir las inversiones. Teniendo en cuenta que el Banco Central de cada país tiene la finalidad de proveer la moneda. En este caso, en México se promueve lo que es la moneda del peso. En el caso de Estados Unidos sería los dólares.
Actualmente, México se encuentra con una política restrictiva, es decir, que esta política mantiene la estabilidad de precios, controlando la inflación, que como ya sabemos es el alza de los precios de los bienes y servicios en un determinado tiempo. Por ende, se consideran riesgo para la inflación, para la actividad económica y los mercados financieros derivados de la pandemia del COVID-19. Se plantean retos importantes para la política monetaria y la economía en general. Ante las afectaciones previstas con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno determinó por mayoría reducir en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en un nivel de 6.5%. Los efectos que puede tener principalmente es en el mercado cambiario, que fue prácticamente nulo. Si bien el peso ganó terreno tras el anuncio, minutos después lo perdió, e incluso el dólar cerró en bancos por arriba de los 25 pesos por primera vez. Esto es algo desagradable para los estadounidenses. Por consiguiente, el recorte de 50 puntos base fue un movimiento decepcionante, particularmente para una decisión extraordinaria entre reuniones, y dado el punto de partida de un nivel de tasa de política restrictiva de 7.0%, mientras que para la economía, como se mencionaba, puede ser un estímulo para el consumo. Aunque en estos momentos el incertidumbre, es difícil saber si el recorte tendrá un impacto positivo real, es decir, si será suficiente aliciente para que empresas y consumidores decidan salir a comprar tomando en cuenta los riesgos económicos actuales. Por otro lado, si se recorta demasiado el referencial en México, se corre el riesgo de desalentar a los inversionistas y provocar que se lleven sus capitales fuera del país. Por consiguiente, la tasa de la política monetaria cerraría en 2020 en un nivel de entre 6.75 y 6.50%. Al igual que en otras economías emergentes, en las últimas semanas la moneda nacional se depreció de forma importante. Las tasas de interés de valores gubernamentales aumentaron de manera significativa en todos sus plazos y las primas de riesgo se incrementaron considerablemente. El peso mexicano ha acumulado cierres en mínimo histórico ante el dólar. Finalizó en un inédito de 24.4240 unidades. En lo que va de marzo, la moneda nacional se ha depreciado en 23.35%. Sobre la inflación, el Banjico dijo que se estima que se mantenga la tendencia hacia la meta, pero esta podría ser más lenta y presenta riesgos importantes, ya que podría tener presiones a la baja por la ampliación que presentaría la brecha negativa del Producto Interno Bruto y la disminución de los precios internacionales de los energéticos. Sin embargo, la depreciación del tipo de cambio es un riesgo al alza de este indicador. La inflación en febrero del 2020 se encontró en 3.70%. El principal efecto negativo de la baja de la tasa de interés es el eventual incremento de la inflación, de manera que el COVID-19 hizo que se diera el alza de los precios tanto de bienes y servicios
debido a que este virus está afectando a todas las economías mundiales y no está dejando que las empresas sigan produciendo, ni exportando ni importando. Es por eso que se espera una escasez de productos y aquí es donde le aumentan a lo que es la canasta básica y de igual manera se efectúa lo que es la oferta y la demanda, ya que un cliente no puede demandar o comprar varios bienes por motivo de que todos tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas y pues no conviene que un cliente se lleve más de 5 del mismo producto. Comparando la política monetaria de México con la política monetaria de Estados Unidos, podemos analizar que en Estados Unidos la Reserva Federal hizo una jugada similar al recorte de su tasa de interés en un punto porcentual, llevándola casi a cero, ya que con ello el Banco Central estadounidense pretende atenuar el golpe económico del coronavirus. Caso contrario de la política monetaria de México, que en 2019 cerró la tasa en 7.25%, en comparación que en el 2020 se esperaba una baja de hasta 6% debido a la crisis económica que se esperaba, pero debido al COVID-19 se dio una aceleración y es por eso que actualmente en el 2020 se encuentra el referencial en 6.5%, teniendo en cuenta que si se recorta demasiado el referencial en México, se corre el riesgo de desalentar a los inversionistas y provocar que se lleven sus capitales fuera del país. Por consiguiente, Brasil ha bajado sus tipos de interés a 0.5 puntos desde el 4.25% hasta el 3.75% anual. Este cambio es el primero que se produce desde el 6 de febrero del 2020. Teniendo en cuenta que Brasil cuenta con una política monetaria expansiva en un contexto de inflación bajo control. De igual manera podemos comparar la política monetaria de Argentina en tiempos de pandemia y cuarentena total. Como ya sabemos, Argentina, al igual que el resto del mundo, debido a responder al COVID-19 con políticas monetarias más flexibles de lo programado. Es decir, que a nivel mundial todos los bancos centrales están poniendo de una manera flexible lo que es sus tasas de interés, su inflación y su nivel de crecimiento, pues prácticamente en todos los países como lo es China, Argentina, Alemania, etcétera, ha bajado su crecimiento económico debido a que sus producciones han bajado debido a que ya no hay exportaciones ni importaciones, como ya comentaba anteriormente. Es por eso que en esos países se encuentran con bajos crecimientos. Por ende, es claro que la pandemia cambió los objetivos del gobierno, debido a que antes del COVID-19 se hablaba de una política fiscal moderada, buscando un déficit primario bajo el marco de un mayor gasto, mientras que en cuanto a la política monetaria, el trabajo que tiene el Banco Central de la República Argentina son 3 objetivos. El primero es incentivar el crédito a través de la baja de la tasa de interés, sin perder el foco sobre la tasa pasiva real positiva. De igual manera, también busca criar la tasa de inflación hacia abajo y de igual manera abastecer de recursos al gobierno nacional.
Por consiguiente, en febrero, tras conocer el índice de inflación del 2.7% para enero, el Banco Central de la República Argentina decidió otras dos bajas de 4 puntos porcentuales cada una, que la dejara en 40% hasta hoy. En este caso, la baja de las tasas de interés están afectando mucho a lo que es los hipotecarios, ya que está diseñado para estimular la economía al hacer más barato para las personas pedir dinero prestado para una hipoteca, entre otras cosas. Mi propuesta de mejora para la política monetaria es que el Banjico se encargue de recomendar otra política monetaria que no afecte entre sí a ninguna variable de la política monetaria. Es decir, que por usar una no me afecte la otra. Por ejemplo, tenemos la expansiva, que ayuda al crecimiento económico, ayuda al aumento de los empleos, ayuda a las inversiones, pero afectan lo que es la inflación. Entonces, pues ahí está el detalle, que sería bueno, recomendable que recomendara otra política para que viviéramos en un mundo perfecto. Tal vez la inflación elevada, pero no al máximo. Por consiguiente, otra de mi propuesta sería que afrontáramos la inflación, es decir, que el Banjico se encargue de proponer a todos los países la política expansiva, pero aún más aumentada, es decir, como ya comentaba, hagan más crecimiento económico, hagan más inversiones, hagan más empleos, para que así podamos afrontar la política restrictiva que hace que aumente lo que es la inflación. Por Edén, muchas gracias, espero y les guste, que tengan bonito día.